denominan las variables aleatorias, que es un tema que tenemos que ver para la parte de simulación, ¿ok? Esta prueba de Kolmogorov-Smirnov nos indica lo siguiente. Es una prueba propuesta por Kolmogorov y Smirnov, donde esta es una prueba estadística que también nos sirve para determinar si un conjunto R sub I cumple la propiedad de uniformidad, ¿sí? Entonces es una prueba de uniformidad. Es recomendable aplicarla en conjuntos R sub I pequeños, por ejemplo, con n menores a 20, ¿sí? Vamos a poder aplicar esta prueba cuando tenga n menos. Es recomendable, se puede hacer, digamos, hasta un rango de 100, pero es recomendable que se trabaje con n menores a 20. Para un ejemplo, para unas entradas pequeñas, ¿no? ¿Qué me indica la prueba de Kolmogorov-Smirnov? Voy a trabajar de la siguiente manera, tiene un orden respectivo. Primeramente voy a ordenar de menor a mayor los números del conjunto R sub I. Entonces voy a tener que R1 menor que R2, menor que R3, hasta llegar hasta Rn. Entonces lo primero que voy a hacer yo va a ser ordenar de forma ascendente, ¿no? De menor a mayor. Siguiente paso que voy a trabajar en esta prueba de Kolmogorov-Smirnov es determinar los valores de D más y D menos y D, ¿sí? Para calcular esto yo tengo las siguientes ecuaciones. Voy a calcular un D positivo y un D negativo. De estos dos voy a calcular un D general utilizando la siguiente ecuación. Para calcular el D más, voy a utilizar el máximo valor que se tenga entre los valores de 1 hasta n, ¿sí? Los datos que se tenga, con la siguiente ecuación. I sobre n menos r sub i. Entonces voy a ir trabajando uno por uno, encontrando, generándome o tabulando seguramente una tabla, ¿no? Para el D más. Para el D menos, lo que tengo que hacer de la misma manera es utilizar el máximo valor, pero ya referido al intercambio de los dos, ¿no? Acá va a ser R sub I menos I sobre N. Esto está hablando a dos valores que se tengan, ¿no? Respecto a una variable pseudoaleatoria y respecto a los números de datos que yo tenga. Una vez obtenido estos dos valores, entre el más y el menos, yo voy a tener dos valores que voy a calcular. Yo voy a escoger para el término general el máximo valor, el mayor, ¿sí? El máximo siempre va a ser el número mayor. El siguiente paso es voy a determinar el valor crítico de alfa, n de acuerdo con la tabla de valores críticas de Kolmogorov-Smirnov para un grado de confianza determinado, ¿no? Entonces voy a tener que trabajar con n, que va a ser el número de datos que tenga. Alfa va a ser el nivel de confianza. Y con eso voy a proceder a buscar en la tabla de Kolmogorov-Smirnov. En esta tabla voy a buscar de la misma manera que hemos utilizado la tabla de chi cuadrado. Y voy a encontrar un valor. Una vez encontrado este valor, con ese nivel de confianza, yo voy a proceder a hacer la comparación entre el valor crítico encontrado según la tabla y el valor D calculado. Si el valor D es mayor al valor crítico, si el valor D es mayor al valor crítico, se concluye que los números del conjunto R sub I no siguen una distribución uniforme. De lo contrario, se dice que no se ha detectado diferencia significativa entre la distribución de los números del conjunto R sub I y la distribución uniforme, ¿sí? Entonces, siempre el valor D tiene que ser menor al valor crítico encontrado. Si es menor, indico que es una distribución uniforme. Si es mayor, indico que es una distribución no uniforme, ¿no? Entonces, son los 4 pasos que yo tengo que seguir para poder realizar esta prueba de Kolmogorov-Smirnov. Por ejemplo, tendremos el siguiente ejemplo que me dice realizar la prueba Kolmogorov-Smirnov con un nivel de confianza del 90%. Me da un nivel de confianza del 90%. Al siguiente conjunto de 10 números. Entonces, esta prueba va a ser para números menores a 20. Se recomienda que sean menores a 20. Entonces, voy a tener 0,97, 0,11 y tengo estos valores que son 10, ¿sí? Respecto al dato que se me está dando, ¿no? Me está dando un nivel de confianza
y 10 datos. El primer paso que voy a hacer yo, estos números de acá, los voy a ordenar de mayor a menor, ¿no? De menor a mayor, perdón. De menor a mayor, ¿no? Siendo el primer dato 0.03, 0.11, 0.13, 0.21, 0.26, 0.65 y así sucesivamente. Entonces, ordeno de menor a mayor. Este es el primer paso que voy a hacer. Siguiente paso va a ser, voy a determinar los valores de más, de menos y de, donde voy a realizar la siguiente tabla, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con esta tabla. Lo primero que me fijo que son 10 datos y tome el valor de eso, ¿no? Y va a ser 1, 2, 3, 4, 5 hasta el número 10. Los 10 datos que estoy teniendo yo. ¿Sí? Se empieza a trabajar I sobre N. I vale 1 dividido entre N, que vale 10. Me va a dejar esto 0.1. Voy construyendo este elemento. 0.1, 0.2 y 3 sobre N, que vale 10. 0.3 y así sucesivamente para la primera fila. Para la segunda fila son los datos que se han ordenado de menor a mayor. 0.03, 0.11, 0.13. Estos datos ya son los datos del problema, ¿no? Datos del ejemplo, lo que tengo yo. Ordenados de mayor a menor, ¿sí? Voy construyendo entonces y voy a tener primeramente de sub I menos 1 sobre N y voy construyendo la anterior ecuación. Voy a ir construyendo esta ecuación que tengo acá. Esta de acá. ¿Sí? Esta de acá voy a construir. I sobre N menos R sub I. La otra es RI menos I sobre N. Eso tengo que, esos dos voy a ir construyendo. Esta tabla yo estoy trabajando para que sea un poquito más comprensible, digámoslo así, ¿no? Entonces voy a tener estos elementos. Una vez que he construido estos dos, ¿sí? Yo voy a buscar para el D más el valor máximo. En este caso es 0.24. De toda la tabla que he construido acá, el valor máximo va a ser 0.24. Y el valor de menos con el otro elemento va a ser 0.19. De todo esto que estamos viendo acá, el máximo tengo que encontrar. Una vez encontrado estos dos valores, el 0.24 y 0.19, los máximos de estos dos valores, voy a proceder a escoger uno de los dos, que para mí va a ser el de mayor tamaño, que es 0.24. 0.24 y he encontrado yo y he calculado mediante esas dos ecuaciones. Ahora voy a determinar el valor crítico. El valor crítico ya vamos a trabajar con alfa y con n, de acuerdo a la tabla de valores críticos de Kolmogorov y Smirnov para un grado de confianza alto, ¿no? Y según el tamaño de la muestra, que va a ser n. Primeramente veo 10 números del conjunto R sub I. Esto me indica que n es igual a 10. Tengo el nivel de aceptación que es del 90%, entonces yo voy a tener que el complemento va a ser 10% y donde alfa va a ser 0.1, ¿no? 10 sobre 100, igual que en las anteriores pruebas. Hecho esto, entonces yo voy a tener que el de alfa, n va a ser 0.1, 10. Voy a buscar en la tabla de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Entonces tengo la siguiente tabla que se tenga. Y de la misma manera que en la tabla de chi cuadrado voy a trabajar con la intersección. Entonces tendré 0.10 y tengo el valor de 10. Entonces la intersección va a ser 0.36866, ¿no? Pues hecho esto, voy a hacer el cuarto paso. El cuarto paso me indica que yo voy a hacer una comparación entre el valor encontrado y el valor de la tabla. Si el valor encontrado es menor, me indica que existe una distribución uniforme. Si fuera mayor, me indica que no existe una distribución uniforme. En este ejemplo, por ejemplo, es menor, entonces se indica que es una distribución uniforme, se ha encontrado una distribución uniforme, ¿no? Entonces, esta es otra prueba de Kolmogorov y de Smirnov para poder encontrar estos valores, ¿ok? Con esto prácticamente estamos cerrando este capítulo del tema de lo que son variables aleatorias para la generación y también para algunas pruebas que hemos visto, ¿no?
Seguramente en tema de lo que es, existen más pruebas, existen diferentes pruebas para estos números aleatorios, pero estamos viendo las que más se utilizan, ¿sí? Las que podemos ver en ejemplos, por ejemplo, esta de acá con números menores a 20, otras que se van a exceder un poquito más, y son las más significativas. A partir de esto, ya nosotros también tenemos que entrar a lo que se denomina variable o variables aleatorias, que es parte importante de lo que es la simulación, ¿sí? Veremos lo que es una variable aleatoria. Y hoy día veremos lo que son los conceptos. De la misma manera, estas variables aleatorias o números aleatorios van a tener un tratamiento, van a tener distribuciones, van a tener métodos para poder utilizarlos, ¿no? Por ejemplo, veremos lo que son números aleatorios, también conocidas como variables aleatorias. ¿Qué son los números aleatorios? Al definir la variable aleatoria, podemos decir que las variables aleatorias son aquellas que tienen un comportamiento probabilístico, ¿sí? Entonces vamos a trabajar nosotros con el tema o nos vamos a apoyar bastante en la probabilidad, ¿sí? Probabilístico en la realidad. Por ejemplo, el número de clientes que llegan a cada hora a un banco depende del momento del día, de la semana y de otros factores, ¿sí? O sea, tengo ya aquí empezamos a hablar de procesos, ¿no? Por ejemplo, yo empiezo a hablar el número de clientes. Este va a ser para mí mi proceso, que llegan a cada hora a un banco. Pero este proceso que yo tengo va a depender del momento del día de la semana y de otros factores. Es decir, por lo general, la afluencia de los clientes será mayor al mediodía, ¿sí? Bueno, esto está orientado a un día normal, donde no existía la pandemia, ¿no? Pero en este caso ya cambia la figura. Será mediodía porque generalmente horarios de trabajo son de 8 a 12 y de 2 a 6, ¿no? Entonces el mediodía es donde la gente tiene la posibilidad de acercarse a un banco, ¿no? El mediodía que por la mañana. La demanda será más alta los viernes que el miércoles, ¿no? Generalmente la gente saca dinero los viernes, ¿por qué? Porque tiene el fin de semana, un sábado y domingo, ¿no? Tiene otras actividades caseras, ¿no? O otros elementos, pero la mayoría tiene una actividad casera en fin de semana, por lo cual el día viernes tiende a ir al banco. ¿Qué otro día que es el miércoles? Habrá más clientes un día de pago que un día normal. Debido a estas características, las variables aleatorias perdón, deben cumplir reglas de distribución de probabilidad. Acá cuando nosotros hablamos de variables aleatorias, tenemos que empezar a trabajar con esto, distribución de probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a, como estamos hablando de probabilidad, yo voy a tener que hablar también de un muestreo, ¿sí? Para cualquier evento, para cualquier simulación. Nosotros no podemos estar, digamos, pendientes de todo el tema del tiempo, de lo que se va a manejar, los eventos que vamos a tener. Lo que tenemos que hacer es hacer un muestreo, denotar un cierto rango, un cierto límite, donde existan ciertos eventos y ciertas frecuencias para poder nosotros empezar a trabajar con esos datos, ¿no? Y sobre esa base poder construir el tema de lo que es la simulación. Es por eso que se habla de distribución de probabilidad. Qué probable va a ser ciertos eventos que se desarrollen dentro de lo que es primeramente mi modelado, ¿no? Es decir, para hablar de probabilidades, tenemos que hablar de dos elementos importantes, primeramente. ¿Sí? Vamos a hablar de la suma de las probabilidades asociadas a todos los valores posibles de la variable aleatoria X. Esta tiene que ser la unidad. En probabilidad siempre hablamos del número 1. Hablamos también en términos del porcentaje del 100%. La probabilidad de que un posible valor de las variables X se presenten siempre es mayor que o igual a 0. ¿Sí? Tiene que ser mayor o igual
a cero, ¿no? Entonces, cuando existe cero, se indica que no se tiene ninguna probabilidad, no se tiene ningún chance. Raramente se trabaja con este término, pero siempre es mayor o igual. Y su tope es el uno, ¿no? Entonces tengo yo esos dos rangos que voy a trabajar. El valor esperado de la distribución de la variable aleatoria es la media de la misma, la cual a su vez estima la verdadera media de la población, ¿no? Entonces, yo voy a tener, como estamos hablando con un muestreo, voy a trabajar con un muestreo, el valor esperado va a ser la media de la misma, ¿no? La media de este muestreo. Pero esta media para mí va a ser una estimación de la verdadera media de la población, ¿sí? De un conjunto de la población. Por eso es importante tener en cuenta que cuando yo hablo de una distribución de probabilidades, tengo que también hablar o tener pruebas de independencia, uniformidad, etcétera, ¿sí? Porque ahí me está indicando de que, o me está comentando de que los valores que yo estoy sacando no están concentrados en un solo punto o en un solo foco. Por ejemplo, cuando se hace una encuesta, ahora está de moda el tema de la encuesta política, ¿no? En el tema de la encuesta política, si nosotros hacemos una disgregación, pues hacemos un cálculo, un muestreo en la ciudad de La Paz para el tema de votantes para uno u otro partido, seguramente lo que voy a hacer, o como cualquier empresaría, voy a distribuir, el muestreo va a ser en términos alejados, ¿no? Voy a seguramente hacer un muestreo de lo que es la zona sur, la zona central, la zona norte, voy a hacer un muestreo del alto, lugares alejados. Si yo hago solamente en un solo punto, solamente me enfoco en, no sé, una sola zona, digamos, en la zona sur, no va a tener el mismo efecto en todo lo que es la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, tiene diferente, en este caso no tenemos la prueba de uniformidad, está distribuido está concentrado más bien, no está distribuido eh, de forma ecuánime, ¿no? Entonces, en esa parte hay que tener. Por eso nosotros hablamos de distribución de probabilidad respecto a una población, ¿ok? Y la distribución de probabilidad asociada a una variable aleatoria está definida por más de un parámetro. Dicho parámetro puede obtenerse mediante un estimador no sesgado, ¿sí? Podemos utilizar un estimador no sesgado. Por ejemplo, la varianza de la población puede ser estimada usando la varianza de una muestra que es S cuadrado. Igualmente, la desviación estándar de la población puede estimarse mediante la desviación estándar de la muestra S, ¿no? Entonces, sí o sí, nosotros vamos a trabajar con la parte de un muestreo, ¿sí? Vamos a trabajar con un rango. Para esto, yo voy a tener dos tipos de variables aleatorias, ¿sí? Vamos a trabajar con dos tipos de variables aleatorias. Vamos a diferenciar, o se puede diferenciar las variables aleatorias de acuerdo con el tipo de valores aleatorios que representan, ¿sí? Los valores aleatorios van a ser valores que están representados a ciertos eventos. Por ejemplo, si habláramos del número de clientes que solicitan cierto servicio en un periodo de tiempo determinado, podríamos encontrar valores tales como 0, 1, 2, 3, hasta a veces n, ¿no? Es decir, un comportamiento como el que presentan las distribuciones de probabilidad discretas. Entonces, cuando yo hablo, el evento para mí en este caso va a ser número de clientes que solicitan cierto servicio en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a encontrar valores, ¿no? ¿Cuántos clientes pedirán el servicio? ¿Será uno? ¿Será dos? ¿Será tres? ¿Será cuatro? ¿Y en qué tiempo lo pedirán? Unos pedirán en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche, etcétera, ¿no? Entonces tenemos ese tema de servicio, ¿sí? Entonces estamos hablando nosotros de lo que se denomina eventos discretos, porque primeramente estamos colocando un valor específico a un determinado tiempo, ¿sí? Este valor específico en eventos discretos generalmente suele ser entero, suele ser un número entero, porque le doy un valor a un cierto tiempo.
Por otro lado, ya viendo otro ejemplo, si habláramos del tiempo que tarda en ser atendida una persona, nuestra investigación tal vez arrojaría resultados como 1.54 minutos, 0.028 horas o 1.37 días. Sí, un momentito, por favor. Bueno, continuando, ¿no? Entonces, si habláramos del tiempo que tarda en ser atendida una persona, nuestra investigación tal vez arrojaría estos resultados 1.54 minutos o 0.028 o 1.37 días. Es decir, un comportamiento similar al de las distribuciones de probabilidad continua. Acá estamos hablando de una variable, de una probabilidad continua. Si consideramos lo anterior, podemos diferenciar entre variables aleatorias discretas y las continuas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si ustedes se van fijando, cuando yo hablo de continuidad, estoy hablando en un rango de tiempo. El tiempo en un determinado tiempo es en un rango que se va a presentar diferentes eventos o números. En el caso de una variable aleatoria discreta, es un comportamiento en un determinado tiempo. Acá estamos hablando de un rango de tiempo. Por eso es la diferencia entre un valor discreto y un valor continuo. Y podemos trabajar con variables aleatorias discretas o variables aleatorias continuas, ¿no? Para el tema de variables aleatorias discretas, este tipo de variables deben cumplir con estos parámetros. La probabilidad que se tiene que ser mayor a cero en variables aleatorias discretas. La sumatoria de las probabilidades tiene que ser igual a 1. Y cuando yo trabajo en un cierto intervalo, la probabilidad entre el intervalo A hasta B va a ser la sumatoria de todas las probabilidades respecto a ese intervalo, ¿no? Como estamos hablando de parte discreta, tenemos que hablar de una sumatoria de cada evento discretizado, ¿sí? Entonces, tengo que hablar de lo que es la sumatoria. Para esto, algunas distribuciones nos sirven para poder empezar a trabajar. Algunas distribuciones discretas de probabilidad son la uniforme discreta, la de Bernoulli, la hipergeométrica, la de Poisson y la binomial, ¿no? Son algunos elementos o distribuciones discretas de probabilidad que me van a ayudar o a enfocar ciertos eventos o cierto comportamiento de mi modelo, ¿sí? Entonces acá tengo un ejemplo de lo que es una distribución discreta de probabilidad de una distribución binomial, ¿no? Acá tengo, de esta manera se maneja el histórico, ¿sí? De un evento discreto. Y tengo ya acá diferentes distribuciones de probabilidad, diferentes modelos con los cuales yo me puedo apoyar para diferentes eventos que quisiera. Podemos asociar a estas u otras distribuciones de probabilidad el comportamiento de una variable aleatoria. Por ejemplo, si nuestro propósito al analizar un muestreo de calidad consiste en decidir si la pieza bajo inspección es buena o no, estamos realizando un experimento con dos posibles resultados. La pieza es buena o la pieza es mala. Entonces tengo dos posibles resultados, ¿sí? Acá estoy hablando de un muestreo de calidad. Para poder hacer este evento, yo lo que voy a utilizar es este tipo de comportamiento está asociado a una distribución de Bernoulli. Es decir, que va a depender de cómo voy a enfocar yo mis eventos para que poder yo manejar cualquier tipo de distribución, ¿no? Eso poco a poco vamos a ir diferenciando, ¿no? Bernoulli me sirve para este tipo de eventos. Por ejemplo, Bernoulli me sirve para un evento donde puede escoger, tenga dos alternativas. Por otro lado, si lo que queremos es modelar el número de usuarios que llamarán a un teléfono de atención a clientes,
el tipo de comportamiento puede llegar a parecerse a una distribución de Poisson, ¿sí? Entonces, acá ya estamos sesgando qué tipos de modelo, qué tipos de evento yo voy a trabajar y en qué distribución de probabilidad me voy a apoyar, ¿no? Puedo apoyarme en Bernoulli, que me conviene trabajar para escoger una u otra alternativa. En Poisson ya voy a empezar a trabajar con número de usuarios, o sea, se me va a emplear un poquito más, ¿sí? Me voy a emplear un poquito. Entonces ya tengo una distribución de probabilidad de Poisson, de Bernoulli. Ya a partir de mi modelo, yo voy a escoger seguramente una distribución de probabilidad. Incluso podría ocurrir que el comportamiento de la variable no se pareciera a otras distribuciones de probabilidad conocidas, ¿no? Pues puede existir también que tenga yo un modelo un poco más complejo en el cual seguramente voy a buscar o voy a buscar una alternativa entre todas mis distribuciones de probabilidad. Si este fuera el caso, es perfectamente válido usar una distribución empírica que se ajuste a las condiciones reales de probabilidad, ¿sí? Entonces también puedo apoyar, o no, no es necesario también, digamos, seguir esta regla, ¿no? Me ayuda bastante el tema de distribuciones de probabilidad, pero también puedo trabajar de otra manera. Esta distribución puede ser una ecuación o una suma de términos que cumplan con las condiciones necesarias para ser considerada una distribución de probabilidad, ¿no? Entonces, recordemos, si yo voy a manejar en el tema discreto, yo estoy hablando de probabilidades, yo estoy hablando de una sumatoria. Entonces, yo tengo esas distribuciones en lo que se denominan variables aleatorias discretas. También tendré lo que es variables aleatorias continuas, donde este tipo de variables se representan mediante una ecuación que se conoce como una función de densidad de probabilidad. Dada esta condición, cambiamos el uso de la sumatoria por la de una integral, ya que estamos hablando de una función, para conocer la función acumulada de la variable aleatoria, ¿no? Entonces, para variables continuas, yo tengo que tener o se debe cumplir los siguientes parámetros. La probabilidad siempre tiene que ser mayor o igual a cero, ¿sí? No puede ser negativo, siempre tiene que ser positivo. Entonces, acá vamos a integrar desde menos infinito de una función. Esta función me va a trabajar y esto tiene que ser igual a 1, ¿sí? En mi rango que tengo que trabajar. La probabilidad que yo tenga en un intervalo, donde tenga dos extremos, los mismos pueden ser cerrados o pueden ser abiertos. Y esta va a ser la función que se integra desde el punto A hacia el punto B de la función f de x diferencial de x. Entonces, cuando yo hablo de variables aleatorias discretas, estoy hablando de las probabilidades en sumatoria. Cuando hablo de variables aleatorias continuas, estoy hablando de una función que se tiene que integrar respecto de ciertos parámetros o de los ciertos parámetros de entrada, ¿no? Entonces voy a trabajar de esa manera. Y de la misma manera, entre las distribuciones de probabilidad vamos a tener la uniforme continua, la exponencial, la normal, la de Weibull, la chi cuadrada y la de Erlang, ¿no? Tengo también unas distribuciones de probabilidad, pero esta vez para variables aleatorias continuas, ¿sí? De la misma forma que en las distribuciones discretas, algunos procesos pueden ser asociados a ciertas distribuciones. Por ejemplo, es posible que el tiempo entre llegadas de los clientes a un sistema tenga una distribución de probabilidad muy semejante a una exponencial, o que el tiempo que le toma a un operario realizar una serie de tareas se comporte de manera muy similar a la dispersión que presenta una distribución normal, ¿no? Entonces, de la misma manera, los eventos, los modelos que yo tengo, lo voy a asociar con una distribución, ¿sí? Puede ser en distribuciones discretas o distribuciones continuas, ¿no? Distribución de probabilidades continuas y discretas. Para cada una de estas se va a tener diferentes métodos a seguir, ¿sí? Pero de la misma manera, ¿no? Cuando yo tengo, eh, cuando no tengo una específica, digámoslo así, ¿sí? Yo voy a poder hacer, o sea, voy a colocar en este caso ya voy a trabajar con el tema de la integración. Yo voy a poder trabajar de esa manera.
Sin embargo, debemos hacer notar que este tipo de distribuciones tienen sus desventajas, ya que el rango de valores posibles implica que existe la posibilidad de tener tiempos entre llegada de clientes infinitos o tiempos de ensamble infinitos, situaciones lejanas a la realidad, ¿no? Entonces, existen ventajas y desventajas en este tema de poder utilizar las distribuciones de probabilidades, ¿sí? Entonces, eso sería en cuanto a lo que es la introducción a lo que se llama lo que es las variables aleatorias. Las variables aleatorias, seguramente en las sesiones posteriores vamos a empezar a enfocarnos en tema de distribuciones y ya vamos a empezar a abordar el tema de lo que son problemas, el tema de lo que es, ¿cómo se llama? Ya nuestro modelo en sí, ¿no? Para diferentes procesos que se tengan. ¿Ok? Entonces, hasta acá llegaremos el día de hoy. Esta semana sí o sí lo voy a subir, más bien mil disculpas, las presentaciones ya lo subo para que lo tengan todos en cuenta, al igual que las tablas, por favor. Y el tema de la práctica ya sale también esta semana. Recordemos que de aquí a una semana, 2 semanas son los exámenes, ¿verdad? Y vamos a ver hasta dónde vamos a llegar, ¿sí? También tengo pendiente el mandarles ya el software correspondiente para hacer la simulación. Les mando, lo que pasa es que he encontrado que mi archivo está un poco dañado. Estoy buscando también una actualización para que les pueda pasar, ¿sí? Vamos a utilizar nosotros el ProModel. Hay diferentes softwares para poder manejar, ¿no? Hay el Flexim, etcétera, hay diferentes elementos que pueden conversar, pero el ProModel es un software un poquito más amigable, es un poquito más gráfico, ¿sí? Y vamos a trabajar también con los problemas ya un poquito más directos, ¿no? Para esta etapa, ¿ok? Para que ya para el tercer parcial ya prácticamente estemos agarrando la parte de simulación. Ya estamos entrando a la etapa de ya con estas distribuciones de probabilidad en variables aleatorias discretas y continuas. Nosotros ya vamos a empezar a modelar nuestro sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces quedamos hasta el día de hoy. Hasta acá. Gracias, hasta luego.